Bueno, le quiero también hablar de lo que sería la cumbre de la CELAC. Este sábado usted seguramente la siguió en redes sociales por todo lo que dio de qué hablar. Y el sábado se llevó a cabo esta reunión de la CELAC en la capital mexicana, un encuentro que ha sido calificado por el canciller de México, el secretario de Relaciones Exteriores y el presidente como de éxito, así lo calificaron. Esta reunión hizo titulares de todo tipo por las controversias, como la llegada del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la capital mexicana, presencia que movió a otros mandatarios como el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, o el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, para aclarar, marcar que su presencia no es igual a apoyo a los gobernantes de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua. Y a este drama de alto nivel hay que sumarle la situación de Felipe Solá, quien en su tránsito a este encuentro dejó de ser canciller de Argentina en medio de la crisis política o la crisis de gobierno allá en su país. Aquí le presento un resumen de partes de lo que se dijo el sábado. Imaginemos, por ejemplo, el gesto de buena voluntad que significaría otorgar vacunas a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que no han podido proteger a sus pueblos frente al COVID por falta de recursos económicos. Estoy seguro que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estarán atentos a las propuestas de consenso que logremos establecer. Cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. Impere el respeto mutuo. Hay diferencias, ¿eh? Que nadie se asuste de que tengamos diferencias. El problema es que las diferencias nos impidan incluso reunirnos. Entonces, a pesar de las diferencias que hay, que son serias, son importantes, se logró la reunión. Bueno, pues ya llegó a esta redacción Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos. Arturo, muy buenas tardes. Preguntarte en tu visión, ¿qué se ganó en términos prácticos? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Mira, yo creo que, Gaby, no hay manera de ver esto como si fuera un partido de fútbol. No hay ganadores, no hay perdedores. Yo creo que el gran perdedor sigue siendo una América Latina muy dividida, una América Latina con falta de liderazgos regionales y globales. Tú y yo lo platicamos en su momento, es decir, el hecho que hoy hay un presidente estadounidense en el Banco Interamericano de Desarrollo, una posición que siempre tradicionalmente, regla no escrita, pero que tradicionalmente se le había siempre reservado a América Latina, la incapacidad de todos los gobiernos latinoamericanos el año pasado de poder presentar un candidato de consenso para que Estados Unidos no ocupara esa silla. Yo creo que es una señal palmaria de una región muy dividida, una región que tiene mecanismos regionales y subregionales que no han acabado de cuajar. Los reinventamos cada X tiempo, décadas. Hay que recordar que pues, durante muchos años funcionó el Grupo de Río, ahora tenemos la CELAC, y todas las contradicciones que esto genera, porque por un lado el presidente López Obrador, que entiende la importancia que tiene la relación económica con Estados Unidos, habla de buscar un acuerdo económico, comercial de todos los países del continente, pero expresamente
este mecanismo excluye a dos de los jugadores más importantes del hemisferio y que son, por cierto, los dos socios comerciales de México, que son Canadá y Estados Unidos. Entonces, hay una serie de inconsistencias, hay una serie de incongruencias. El propio presidente López Obrador, Gaby, como tú lo sabes muy bien, siempre ha dicho que la mejor política exterior es la política interna, un hombre al que le interesa muy poco la política exterior. 2 momentos que le ha dedicado esta cumbre de CELAC, a la que le tocaba a México ser anfitrión, y el terrible viaje salamero a ver a Donald Trump el año pasado aquí en Washington. Pero la otra paradoja, el presidente López Obrador en esta cumbre del CELAC habla de la Unión Europea y de la Comunidad Económica Europea como, digamos, los grandes paradigmas de integración, cuando parece que se le olvida para un hombre que es tan celoso de la soberanía y de los principios de soberanía como ejes rectores de su visión internacional, que la Unión Europea y la Comunidad Europea antes de la Unión Europea están basadas en una premisa fundamental, que es la cesión selectiva de soberanía en aras del bien común. Ahora, Arturo, yo estoy viendo el mundo, o vemos la región y reportamos la región en estas 2 horas que tenemos y toda la cadena, y tienes una realidad que está en llamas. Tienes haitianos debajo de un puente internacional en Estados Unidos, en Texas, pasando por áreas de Ciudad Acuña. Tienes un problema severo de vacunas, y lo que escuchas el sábado está lejos de verse como que se está atendiendo la emergencia del momento. ¿Es esta una cumbre más ideológica? Sí, sin duda, y también seguramente en el caso del presidente de México, una cumbre que busca mandar una señal precisamente por el papel que ha jugado México, primero con una pistola en la frente por parte de Trump, ahora porque hay mayor disposición a cooperar con la administración Biden, que al final del día está haciendo el trabajo de control migratorio de Estados Unidos, y entonces que también por esto de alguna manera estamos jugando para la galería, es decir, tratar de demostrar que hay independencia frente a Estados Unidos en momentos en donde el gobierno mexicano ha sido cuestionado precisamente por la aplicación de un paradigma migratorio que proviene de Washington. La región vive momentos muy complicados, como tú lo señalas, los problemas de contagio de la nueva variante del Delta, la subvacunación en muchas partes del continente, el impacto social y económico a medida que los países empiezan más o menos a tratar de reabrir economías, la falta de vinculación global de muchos países de América Latina a la economía global, y para aquellos que tienen una agenda comercial muy estrecha con China, pues el impacto que implica la recalibración de la relación de Estados Unidos con China y el impacto que esto puede tener en la región. Es decir, algunos de estos temas que creo que si fuésemos un poquito más a fondo, pues hubieran sido temas fundamentales en la discusión de la cumbre, que acabó un poco en estos soundbites que tú acabas de presentar a tu audiencia sobre presidentes un poco, creo que correctamente quienes cuestionan los temas de erosión democrática y violaciones de derechos humanos, sobre todo en 3 de los países presentes en la cumbre, pero en donde volvemos a ver una región muy ideologizada, que avanza poco, mueve poco la aguja en la solución de políticas públicas para las sociedades latinoamericanas. Y ni siquiera agregué el fallecimiento de la madre de uno de los jóvenes que está prisionero en Nicaragua, Max Jerez, el viernes pasado, ni siquiera. Y teníamos al representante de Nicaragua en México. Por último, lo más breve que puedas, Arturo Sarucán, mientras tanto, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, pues acudiendo a las zonas donde está la presión en México de tanta migración. Estamos hablando de Tapachula, por ejemplo. Sí, yo creo que como está claro, la administración Biden tiene una prioridad en este momento en la relación con México, y es poder contener estos flujos de migración centroamericana, haitiana, sudamericana, incluso de otros países fuera del continente, a través del territorio mexicano a la frontera con Estados Unidos. Es lógico que el embajador Salazar haya hecho este primer viaje, como es muy probable que el siguiente viaje que haga al interior de la República Mexicana lo haga alguno de los estados de la frontera México-Estados Unidos, para ver las 2 dimensiones de este enorme reto que enfrentamos México y Estados Unidos. No se entiende ese humanismo cuando ya está la crisis encima, en los 2 lados de la frontera. Muchas gracias, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos. Gusto verte. Regreso. Un placer igualmente, Gaby.